Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre amado, Señor, quiero poner en tus manos una vez más este espacio, este tiempo. Doy gracias por la vida del pastor Carlos Ricardo y por la vida de cada persona que está conectada junto a nosotros. Ahora, Señor, comenzábamos alabándote, Señor, exaltando tu nombre, tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, Señor, tu gracia derramada sobre nosotros. Yo oro porque este tiempo sea especial, porque edifique y porque, Señor, podamos llevarnos una semillita en esta noche, una enseñanza, un mensaje, que esa semillita dé mucho fruto, Señor. Oro por el corazón de cada persona conectada, porque se disponga a escuchar esto que vamos a compartir. Y que sea un buen tiempo, que podamos disfrutar como familia espacios como estos, como iglesia, Señor. Que sigamos haciendo iglesia. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Listo. Bueno, amén. Mi paz. Entonces, seguimos hablando, obviamente, dándole la línea al tema de cómo el tiempo nos vino a cambiar, cómo en enero esto no estaba dentro de nuestra agenda, ¿no? Nosotros teníamos planeado todo menos esto, ¿no? Y antes de salir al aire, hablábamos nuevamente del tema que me has compartido ya hace unos días, que querías traer a esta mesa este día, y era algo relacionado con el tema del llamado, ¿cierto? De cómo, tú ahorita lo dijiste, los hombres estamos siendo llamados, y no fue, y fíjate que fue algo... No fue algo de, bueno, ok, como un acto voluntario, si tú quieres regresar a tu casa. No. Es que te tocó irte para la casa. O sea, o se va, ¿sí? O sea, se mete a la casa, hermano, y allá usted tiene que estar. Y tú me decías, quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos no solo del llamado que el Señor le hace a los hombres, al hombre, al varón, sino en general, el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y pues entonces quiero precisamente adentrarme en el tema para que seas tú quien nos comparta. El llamado de Dios es algo que hace parte de la relación diaria del ser humano con Dios. O sea, Dios no deja de llamarnos. Dios no nos deja de hablar. Dios Amén. Nos insiste y persiste en ese llamarnos. Y muchas veces creemos que el llamado, cuando hablamos del llamado de Dios, muchas veces creemos que el llamado es simplemente ese momento en que llama a Dios a un hombre a ser parte de una de las actividades de la iglesia. Y eso se nos metió en la cabeza. Y creemos que el llamado realmente termina siendo eso. Es que fue llamado a ser pastor. Y sí, evidentemente Dios llama a algunos hombres a ser pastor. Lo que tenemos que tener completamente claro es que el llamado sea de Dios y no que sea del hombre. Sino que ese llamado que proviene de Dios, muchas veces es a hombres a ser parte del ministerio de la iglesia, y hablo de pastorados o diaconados o la alabanza o servicios en la iglesia, y Dios llama a eso. Pero no solo ese es el llamado de Dios. Dios no solo nos llama a esto. Dios llama en todo momento a todos nosotros para todas las cosas. Él está atento a hablar con nosotros. Ese término llamado se utiliza de diferentes formas en la palabra de Dios. Cuando uno mira la Biblia, uno encuentra que ese término llamado, ¿cierto?, se utiliza de distintas maneras. Llamar involucra también el invocar, por ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y empezamos a mirar todos los relatos bíblicos y empezamos a encontrar cómo se nombran a los hijos, y cuando se nombran a los hijos se dice porque Dios me dijo esto, porque hubo un llamado, porque hubo una invocación a Dios y viene de vuelta una conversación con Él.
Y siempre en ese llamado de Dios siempre tiene que existir una conversación con Él. El llamado a esos pecadores a la salvación por gracia, ¿no? Sí, entonces Dios se encarga de llamarnos a nosotros a qué, a arrepentirnos de esos pecados, a que miremos a Jesús, a que miremos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, a que recompongamos esa relación que debemos tener con Él, ¿cierto? El llamado también a esos creyentes a hablar con Él, a tener oración con Él. Ese llamado a que nosotros estemos siempre en conversación. La palabra de Dios dice, oren sin cesar, o sea, no dejen de orar. Y no dejar de orar, a lo que se refiere la palabra, no es que andemos nosotros todo el tiempo de rodillas, sino que escuchemos ese llamado de Dios, que podamos estar todo el día en una conversación con Él. Señor, esta es la decisión que debo tomar. Señor, esto es lo que debe suceder, porque Él constantemente está hablando con nosotros. Estamos llamados a tener una relación con Él. Estamos llamados a vivir realmente para Él, a exaltarlo, a alabarlo. Cuando venimos, por ejemplo, al principio, cuando arrancamos nuestras reuniones, las arrancamos con alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza no es una cosa diferente a la respuesta de un llamado de Dios. Es que Dios nos crea para que vivamos honrando, alabando, exaltando su nombre. Y ahí es donde debemos estar nosotros. Ese es el llamado. Y muchas veces nosotros tenemos distintas formas de ver la vida. Porque cuando uno mira la Biblia, uno encuentra que el llamado termina siendo ese yo te voy a apartar, yo te voy a hacer a un lado y te voy a poner en un lugar. Y hay veces nosotros vemos la vida como que tropiezo, me golpeo, esto, lo otro, y paso un montón de cosas, pero nunca vemos que realmente Dios está constantemente llamándonos. ¿A qué? Nos está llamando a que seamos, a buscar esa santidad, a que dejemos de hablar como en algún momento hablamos. Nos está llamando a que cumplamos lo que debemos cumplir, ¿sí? Como nuestros roles, como todas las cosas que de verdad tenemos que hacer. Y esa es la vida. La vida realmente no es otra cosa que ese campo de entrenamiento, ¿no? Donde nosotros estamos involucrados en una serie de cosas, pero Dios tiene allí especial trato con cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, donde Dios llama, ¿sí?, a un par de personas cuando está en el desarrollo del templo, y llama a estas personas no porque estas personas estén listas. Él las llama porque eso es Éxodo 31. Y allí encuentras tú, cuando empiezas a leer ese pasaje, vas a encontrar que Dios llama a estos hombres y le dice a Moisés, le dice, espera, yo traje a estos hombres y les entregué una serie de cosas para que puedan hacer esto. Eso es el llamado. El llamado de Dios está en cada día, en cada uno de nosotros. Sí, Los desiertos en la vida de un creyente no son una cosa diferente a un campo de entrenamiento. A un campo donde Él nos dice y nos habla y nos muestra. Sí, tienes toda la razón. Y creo que el pastor Darío lo resumía muy bien al comienzo de la cuarentena. Recuerdo bien esa enseñanza cuando él dice, el Señor nos está haciendo un llamado impresionante a nosotros, al habernos guardado en nuestros hogares, a tres cosas, y lo tenemos aquí, yo creo que grabado ya en la mente. Uno, a entender que nuestra mirada tiene que estar fija en el Señor. Fijemos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A entender el valor de la familia, ¿sí? El llamado a cuidar, restaurar la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, a acercarnos, como lo decías tú, a recuperar esa relación con los hijos que para muchos papás estaba seca, ¿sí? Estaban apartados cada uno en su cuento. Y el otro llamado es pues a cuidar la creación misma, ¿no? Y ahora que tú dices, es un llamado general,
las personas nos acostumbramos, porque a eso nos acostumbramos, a utilizar ese término única y exclusivamente para las personas que eran llamadas a desarrollar una función eclesiástica, si lo podemos llamar así. Entonces, el Señor te llamó a servir en Ujieres, el Señor te llamó a servir en Hombres de Bien, el Señor te llamó a ser pastor, el Señor te llamó a nosotros, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, nosotros hoy estamos desarrollando una función dentro de la iglesia como organización y es nuestro trabajo, y entonces, así como las personas están fuera, ¿sí?, en sus actividades y en sus trabajos, a las personas también les ha hecho el llamado que también nos ha hecho a nosotros. Tú decías ahorita, a desarrollar cada uno de nuestros roles de la manera correcta, ¿cierto? A poner en práctica la palabra. Mi hija menor, que tiene 4 años, es buenísima porque ahorita está con la parábola de la casa sobre la roca o sobre la arena, Mateo 7:24, y es impresionante. Ella es demasiado incisiva y cuando ella se le mete algo en la cabeza es tremendo. Y entonces yo hablaba con alguien hace un momento, hace unos días, y yo le decía, y entonces tienes que edificar tu casa sobre la roca. Y terminé la conversación y mi hija se me acercó y me dijo, papi, ¿por qué no le dijiste sobre la arena? Y yo le dije, no, mi amor, porque pues no quise hablar sobre la arena porque pues es sobre la roca. Y cuando uno va a ese texto, uno se da cuenta como el Señor dice, hey, el hombre prudente es el que escucha y pone en práctica. La palabra misma dice, justo no solo es quien escucha, sino quien pone en práctica. Entonces, uno de los llamados que el Señor nos hace, y muy bien el pastor Darío nos lo enseña, es hacer de su creencia una vivencia, ¿sí? Ponga en práctica. El Señor dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Y entonces, ese es un llamado general. Entonces, ahí es donde yo digo, el término llamado, definitivamente lo estábamos como encasillando en iglesia. Y no, tú nos estás abriendo tal vez los ojos y nos estás diciendo, no, el Señor nos está llamando a todos. ¿A qué? Bueno, pues examinemos a qué nos está llamando el Señor. Tal vez abandonar ese pecado oculto, ¿sí o no? O sea, hay personas que hacer el mejor papá del mundo, esfuércese por eso. Restaurar la relación con su esposa, volver a los hábitos que tenías, porque muchos los pudieron haber abandonado. Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros? Y creo que es el mensaje que yo me estoy llevando en esta noche con lo que nos estás compartiendo, mi paz. Fíjate una cosa tan simple, pero tan profunda como lo que acabas de tocar. Dice Mateo 7 que nosotros debemos cimentar, debemos saber cimentar todo lo que hacemos, todo, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestra vida, nuestra alimentación, el manejo de nuestro tiempo, todo lo debemos saber cimentar. ¿Y qué es eso? Jesús nos deja ese pasaje bíblico, Jesús nos habla de eso y nos lo habla básicamente ¿por qué? Porque nos está llamando. Mira, hay un tema especial que tenemos nosotros, digamos que se marca mucho en el latino, ¿cierto? En la idiosincrasia del latino. El latino toma las cosas no como se establecen, como se dicen, sino como él cree que en algún momento se está diciendo algo. Y por ejemplo, aparece algo como llamado de atención. El llamado de atención, cuando uno escribe una carta y le pone en la parte de arriba llamado de atención y se la envía a alguien, la persona se siente regañada. Y en la intención nunca ha estado regañar a nadie en esa carta. La intención de la carta tiene ese título y el título es claro. Llamar a la atención. Estoy buscando tu atención. Estoy buscando que tú prestes atención a esto. No te estoy regañando. No te estoy diciendo una cosa diferente, sino te estoy diciendo que prestes atención sobre este tema. Porque la persona recibe la carta e inmediatamente se pone en la defensiva. No, el tema es te llamo la atención. Y mira lo que la palabra de Dios es un constante llamado de Dios a nuestra vida.
Nos llama y nos dice, cimentemos bien. ¿Por qué? Porque cuando tú cimientas, haces una buena excavación, buscas un cimiento firme, buscas un piso firme y vas hasta ese lugar y pones las bases. Cuando venga todo el embate, ¿qué va a suceder con tu hogar, con tu casa, con tu familia, con tus relaciones, con tu vida? ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a permanecer fuerte. ¿Se va a mover un poco? Sí, claro, porque estamos en un lugar al que no pertenecemos. Y en este lugar reina Satanás. Y en ese lugar van a venir embates, van a venir vientos, van a venir crecidas de ríos, van a venir muchas cosas que en algún momento van a golpear la casa. Pero si está cimentada donde tiene que estar cimentada, se mueve un poco, pero no se cae. Eso es un llamado. Y Dios nos llama la atención y Dios nos está llamando a nosotros. Y hay que prestarle atención a una cosa importante, Pastor Chucho, y es esta. El llamado viene de Él hacia nosotros. El llamado proviene de Él hacia nosotros. Cuando tú miras, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es de Él hacia nosotros donde viene el llamado. Él está en esta dispensación en la que vivimos, que es la dispensación de la gracia. En esta dispensación, nosotros lo que tenemos es ese constante llamado de nuestro Señor y teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros que reargulle lo profundo de nuestro ser y nos lleva y nos confronta hacia las situaciones. Es un llamado constante de Dios en nuestra vida. Es un llamado de Dios a decir, ocúpate por hacer realmente la familia que tiene que existir en tu casa. Hablamos con Lili en algunos momentos cuando salimos, ahora que podemos salir y ir juntos, por lo menos a pasear el perro, y hablamos y decimos y oramos y le decimos a Dios, Señor, ojalá que cada uno de estos hogares viva interiormente lo que tú eres, Señor. Que no sea que ahora que tuvimos que regresar a los hogares, que tuvimos que regresar a esos lugares, estén viviendo desastres dentro de los hogares. Y Dios nos llama a toda hora, debes formar un hogar. Dice la palabra de Dios, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y forman un solo ser. ¿Cómo podemos nosotros golpear a nuestro propio ser? ¿Cómo podemos nosotros hacerle daño, hablarle mal cuando somos uno solo? Estamos llamados realmente a formar buenas familias. Lamentablemente hoy veo una noticia que de verdad me golpea lo más profundo de mi ser por varias razones. Primero, porque involucra a una mujer y hacerle daño a una mujer. Segundo, porque el que le hace daño es un hombre. Y trabajando con hombres me golpea profundamente esto. Y veía una noticia donde hay un señor en Barranquilla que arma una fiesta en un apartamento y termina una pediatra haciéndole un reclamo que le bajen por favor al sonido y termina saliéndose de sí toda la reunión y se salen y golpean a la señora y golpean a la señora que le ayuda a esta pediatra en la casa. Mejor dicho, es un desastre. Y yo decía, eso es Satanás, eso es lo que provoca él. Pero como nosotros que estamos llamados a cimentar donde debe estar, estamos llamados a formar verdaderas familias. Estamos llamados a que entendamos ese llamado especial que tiene Dios. Uno, a que el hombre sea el hombre que tiene que ser. Y dos, a que la mujer sea esa ayuda idónea. Y que juntos, un solo ser con ese tercer cordón que aprieta completamente esa relación y mantiene unida esa familia. Pero lamentablemente le abrimos la puerta a lo que no es. No, cuando uno habla del hogar, uno dice llamado a mantener la unidad, llamado a orar como familia. O sea, hay tantos detalles
¿cierto? Hay tantos detalles que no se pueden tomar como obvios porque algunas personas dirían, pues obvio, no, 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 no. Es necesario hablarlo, es necesario decirlo, es necesario decirle a las personas que la unidad no es algo que se dé de la noche a la mañana, que es algo que yo tengo que cultivar en pareja, que yo necesito primero buscar estar en unidad con el Señor y entonces el llamado que el Señor nos hace a buscarlo primero a Él. ¿Para qué? Para que consecuencia de eso, sí, para que mi relación vertical, ¿cierto? Traiga como consecuencia que mis relaciones aquí horizontales, ¿sí? Todo lo que se maneja aquí de manera transversal fluya, ¿sí? Funcione, ¿cierto? Y el llamado primero, ¿cuál es? Jesucristo. Es que cuántas cosas no nos dice el Señor. Cuando yo te escucho, digo, el Señor nos llama primeramente a buscar su reino. El reino de lo primero, es lo básico, ¿no? Diría, ya, o sea, que si alguien le preguntó, no, bueno, pero ¿qué es primero, pastor? Listo, ok. El primer más, pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tu casa. Sí, entonces uno dice, de ahí todo fluye. Entonces uno dice, bueno, porque mucha gente dice, ¿por dónde arranco? ¿Sí? O sea, ¿cómo comienzo? Sí, ustedes me dicen que hay un llamado y entonces ¿a qué me llama el Señor? Ok, pon a Dios en primer lugar. Recuerdo que una persona, un amigo, una persona que fue adicta, que fue habitante de calle, o sea, la adicción lo llevó a vivir en la calle. Fue un tema muy complejo durante muchos años. Su hogar se destruyó y el Señor lo restablece y obra en él. Y recuerdo que contándome él su historia, un día me dice, pastor, ¿y sabe qué pasó? Me dijo él, ¿sabe cuándo tuve como un clic? Cuando una sobrina me dijo, tío, comience por lo espiritual. Él se quedó pensando y él dijo, mi sobrina me dijo, comience por lo espiritual. Y entonces uno le puede decir a todas las personas hoy, o sea, hay situaciones difíciles en el hogar, sí, hay situaciones complejas, hay rollos, como en toda familia hay dificultades, pero ¿cuál es el llamado que nos está haciendo el Señor? O sea, para nosotros es claro que la presencia de Dios no es ausencia de conflictos, van a haber conflictos, pero pues si yo tengo a Dios en medio de la familia, pues yo voy a manejar las cosas de una manera diferente, ¿no? Yo voy a tener en cuenta lo que Dios dice. Claro, fíjate que tú hablas que en ese buen consejo que da esa sobrina, ocúpate de lo espiritual. Nosotros somos creados tripartitos. Sí. 3 partes hizo Dios: cuerpo, alma y espíritu. Y nos ocupamos del cuerpo en muchos momentos. Ya sea que nos ocupemos de, oiga, no coma tanta azúcar. Eso ya es ocuparnos del cuerpo. Porque el cuerpo hay que cuidarlo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero también nos ocupamos del alma, ¿no? Entonces nos ocupamos de los sentimientos, nos ocupamos de la mente, las emociones, nos ocupamos de esa voluntad y trabajamos con muchas cosas sobre eso, ¿cierto? Y trabajamos solo en el cuerpo y trabajamos solo en el alma muchas veces y dejamos de lado el espíritu. Cuando realmente somos tripartitos y es un trípode. Es un trípode. Y en esa buena posición del trípode es donde hay estabilidad. Si yo no me ocupo del espíritu, y ocuparme del espíritu es esto que hacemos, es que lo realmente importante es ocuparse de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que trasciende. Hay veces nos ocupamos tanto de las cosas materiales, tanto de las cosas de acá, del mundo, de lo que va a perecer, de lo que no tiene trascendencia, cuando realmente debemos ocuparnos de lo que sí tiene trascendencia. Cuando vaya a llegar la muerte, dice el pastor Darío siempre, que no se ha visto el primer entierro con trasteo. O si existieron trasteos, que les pusieron ahí en el entierro, todo el trasteo se quedó aquí. El que murió se fue y el trasteo se quedó acá. Y nos ocupamos tanto de eso que realmente no es lo que tiene trascendencia, esencia. Y eso es el espíritu. Y entonces debemos ocuparnos de esas 3 cosas, porque estamos llamados a ocuparnos de eso. Estamos llamados a ocuparnos de la espiritualidad. Dices tú, poner a Dios por encima de todo. Es que esa es la esencia de esto. Cuando yo tengo claras mis prioridades en la vida, primero Dios. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo, que es por donde Dios te bendice, donde Dios te provee. Cuarto, la iglesia, que es tu ministerio. Iglesia
no es Dios. O sea, no podemos confundir estas dos prioridades. Dios es tu relación con Él, es tu oración, es tu lectura, es tu estudio, es tu ayuno. Eso es Dios, es lo tuyo. La iglesia es donde te alimentas. Esto, estamos haciendo iglesia, estamos haciendo comunidad. Y por último, la parentela. Pero si tomas como creyente y pones en prioridad todo y pones como tú lo dices, Pastor Chucho, en primero, Dios, por encima de todo, tienes orden. Estás reescuchando el llamado de Dios y estás poniéndole orden a tu hogar. Y seguro que en eso empiezas a tener lo que realmente tienes que tener. Porque, miren, hay una cosa importante. Estamos llamados a dejar legado. Sí. Nosotros estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados aquí simplemente para venir. Y qué bueno que aquí vamos a encontrar un montón de personas. Y yo en el chat aquí veo a Pilar, veo a Consuelo, veo a Anita, a Carmen. ¡Wow! Por fin, Javier. ¿Sí? Veo a muchas personas aquí en el chat. Pero nosotros estamos llamados a hacer iglesia, sí, pero estamos llamados a dejar un legado. Jesús, ¿qué fue lo que dijo al final del Evangelio de Mateo? Lo que dijo es, vayan y hagan. No dijo, ni esperen, ni quédense quietos y que les den. No, dice, vayan y hagan. Ese es el llamado. Y el llamado es a que nosotros entreguemos legado. A que crezcamos todo lo que tenemos que crecer, pero tenemos que ir a dejar ese legado. Tenemos que decirle a los demás, hay un Dios que te ama. Tenemos que decirle el pecado te separa de Él, pero tenemos a Jesús que vino a la tierra. Toma una decisión por Él. Tenemos que mostrarle a las personas que realmente hay una forma diferente, que tenemos una esperanza. Eso es. Estamos llamados a dejar un legado. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar que el mundo nos envuelva en todas las cosas y dejar que el mundo nos lleve a situaciones. Tenemos que romper ese molde, cambiar esa mentalidad que tenemos y salir al mundo a decirle a un mundo, mire, las cosas no son así. Esa no es la verdad. La verdad es esta. Esa es la verdad. Fíjate que tú dices algo importante y creo que muchas personas lo pueden haber interiorizado y dicen, sí, yo sé, sí, tienen razón, pero pues Dios no quiere solo que nos quedemos en la comprensión, sino en la acción, ¿no? Tomar la decisión de, ¿sí? Porque muchas personas pueden decir, sí, yo entendí. Y uno le dice, ok, ¿entendiste? Ok, ponlo en práctica, ¿sí? O sea, no basta solo con que comprendas, ¿sí? Sino que lleves a la práctica, lo hagas vida. Y recuerdo que estaba buscando precisamente ahorita una historia de una chica de Timoteos que lo vi esta tarde y decía, nos preparamos tanto para este mundo, sabiendo que en este mundo vamos a estar solo unos años y no nos ocupamos de prepararnos para la eternidad, ¿sí? Entonces, allí es donde pienso yo cuando tú hablas de, hey, coloquemos nuestra mirada en Él. El llamado que el Señor nos hace en este momento y en este tiempo, ahora que tú lo decías, a que nuestra boca se abra, a que le compartamos a algunos amigos, venga, mire, le quiero compartir este contenido, quiero que lo escuche, quiero que lo vea con su familia, quiero que escuche este podcast, quiero que escuche esta enseñanza, quiero que nos acompañe en el ayuno, el compartir, ¿cierto? Yo digo que hoy día, con el tema de la virtualidad, evangelizar es hasta más sencillo. Yo digo, se volvió hasta más sencillo, ¿por qué? Porque es que antes decía, no, pero es que me toca irme a encontrar con él y tomarme un café y entonces yo qué le voy a decir, no, aquí es simplemente compartir por su estado o compartir por una lista de difusión, miren, Dios los bendiga, quiero compartirles este contenido, ¿no? Y alguien de pronto le dirá a uno, gracias por eso que me envió. Recuerdo que en algún momento una persona que sirve con nosotros en la iglesia hacía eso a través de los chats, compartía información y una persona en algún momento lo bloqueó, lo sacó, dijo, no me siga enviando eso. Pasaron como unos 2 años, creo yo, unos 2 años y
y pues por cosas del Señor definitivamente se vuelven a encontrar y esa persona que lo había bloqueado porque estaba aburrido que le estuviera mandando cosas, estaba pasando por un tema muy difícil en su matrimonio y se lo encuentra y le dice, oiga, ¿sabe qué me hace falta? Lo que usted me enviaba, ¿será que me lo puede empezar a enviar otra vez? Y le dijo, claro, hermano, de una, sin rencores ni nada, porque el otro pudo haber dicho, no, que va, ese man me bloqueó. No, 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 él se dispuso de todo corazón y entonces uno dice, oiga, hay un llamado que el Señor nos está haciendo como iglesia en este tiempo. Obviamente, nuestro primer ministerio es nuestra casa, pero también hay un llamado que el Señor nos está haciendo a compartirle a otros. Así como hay tanta gente que comparte tanta basura y tanto contenido hoy día, porque estamos en la era de la hiperconectividad, pues el Señor nos está haciendo el llamado de comparta un link, comparta un mensaje, comparta un estado, comparta un devocional, comparta un WhatsApp, comparta un video, comparta tantas cosas que pueden llegar a dejar una semilla en el corazón de las personas, porque es que uno entiende que no es uno, ¿sí o no? Uno entiende que no es uno, será Dios. O sea, yo estoy haciendo mi parte. ¿Cuál es mi parte? Compartirle. Dios se encarga de esa persona. Dios obrará a través de su espíritu en el corazón de esa persona. Pero yo hago mi parte. ¿Cuál es mi parte? Comparte. Háblale a otros. No, pero ¿y qué tal digan que no? Pero ¿y qué tal digan que sí? O sea, estamos llamados a esparcir la semilla. A eso estamos llamados. No estamos llamados a evaluar ese terreno. Ojo con eso. sí. La parábola dice que sale el sembrador y esparce la semilla, pero gran parte de la semilla cae en terrenos que no son fértiles. Hay una parte de la semilla que sí cae y Dios se encarga de eso. Dios se encarga de germinar eso. Pero hay una cosa que siempre he dicho. Dice la palabra de Dios que nunca va a regresar vacía esa palabra que nosotros entregamos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que cuando nosotros le hablamos a otros, esa semilla queda allí. Y puede ser que en este momento no germine, que en este momento no crezca. Puede ser que no pase. Pero lo que sí en algún momento puede pasar es que con el tiempo esa persona entiende por distintas circunstancias, comprende ahí sí distintas cosas y germina lo que en algún momento se sembró hace mucho tiempo atrás. Sí. Entonces nosotros no podemos es quedarnos callados. Nosotros tenemos que estar dispuestos a, ¿cierto? Amén. Un llamado especial que tiene Dios es, no te preocupes que yo voy contigo. Yo estoy allí. No te angusties si no sabes qué decir porque en algún momento yo voy a estar allí. El llamado que Dios nos hace es disponte a hacerlo. Hazlo, habla, dilo, yo estoy contigo. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 23, dice, mi ángel va contigo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros esperando y quedándonos quietos cuando lo que tenemos que estar haciendo es recibir el llamado, escuchar ese llamado y salir a hacer lo que tenemos que hacer? Hablarle a los demás, compartirle a los demás, decirle a esa persona que está cerca de ti, mostrarle de una manera diferente, porque no solo es que tú le hables con la boca, sino que también le muestres con tus hechos. Dice que nosotros lo que hacemos es que nos comprometemos, pero ese compromiso que hacemos lo respaldamos ¿con qué? Con acción. El compromiso no solo es de boca. Oh, sí, estoy comprometido, pero yo me quedo acá. No. Tú te comprometes y sales y tienes acción. Y tú acabas de decir algo que para mí es fundamental. Así como el Señor me hace un llamado a compartir el evangelio, el Señor también me hace otro llamado, y lo acabaste de decir, a que mi vida sea coherente con eso que yo estoy compartiendo, porque es que el Señor diría, ok, compartiste, pero tu vida está hecha un desorden. Entonces uno dice, no. El mensaje también tiene que ir respaldado porque la gente primero me va a escuchar y después me va a mirar. Es que la primera predicación es mi propia vida. Sí, claro. Esa es mi predicación. Mi predicación no puede ser diferente a que yo digo,
creo en lo que Jesús hizo, creo en la palabra de Dios, creo en eso y lo recibo en mi corazón para que transforme mi vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo desastre de antes. Mi vida cada día tiene que ir avanzando. Cada día yo tengo que ir dejando las cosas del pasado. Dice, lo pasado quedó atrás. Y que todo es hecho nuevo, pero todo es hecho nuevo por ese que yo recibí. Si yo recibí el Espíritu Santo y no estoy dejando que eso suceda porque yo tengo mi libre albedrío y puedo entrar a hacer lo que se me ocurre. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Creemos, pero no recibimos. Y no recibir es realmente no dar esa transformación en mi vida. Ese cambio en mi actuar, en lo que yo hago, en cómo lo digo, en cómo lo pienso. Porque es realmente ir hasta lo profundo, porque nosotros en la acción podemos ser fácilmente impresionables a los demás. Y yo me puedo parar al frente de muchas personas y decirle muchas cosas. Pero en la realidad, cuando miran mi esencia, lo que van a encontrar es un desastre. Y entonces se encuentran, no, es que no es coherente lo que está diciendo con lo que está haciendo. No tiene coherencia. Mira, hoy día hay un término, pastor, que se llama influencer, ¿no? Es uno de los términos de moda, los influencers. Y cuando uno piensa en ese mensaje y en esa conducta a la que el Señor nos llama, uno dice, tú quieres generar influencia, por ejemplo, en tus hijos, ¿cierto? Tus palabras tienen que ser coherentes con tus actos, con tu ejemplo, porque el ejemplo arrastra, ¿sí? Influyes en la vida de las personas. Entonces, el llamado no solo está, predique, comparta, no. Lleve una vida íntegra, porque ahí hablaríamos de una doble moral. Entonces, el llamado que el Señor nos hace, y creo que para entrar a concluir, porque ya nos quedan 10 minutos, aquí el tiempo es voladísimo, es ese llamado que el Señor nos hace, pastor, ¿no? Es el llamado a que examinemos. Yo creo que cada uno de nosotros se tiene que hacer una pregunta, bueno, ¿a qué me está llamando el Señor? ¿Qué cosas tal vez no he empezado a hacer que ya podría estar haciendo y que por X o Y motivo aún no, porque es que tenemos una mala manía y es el postergar, no, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo voy a empezar, sí, no, pues es que yo iba a empezar en febrero, pero pues como llegó la pandemia en marzo, entonces no, yo estoy esperando volver a la iglesia, a la presencialidad para otra vez, no. Postergamos y ese es un mal hábito que tiene el ser humano. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? A cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que nos está haciendo como Pero padres? Fíjate una cosa, pastor. ¿Dios deja de tratar con nosotros? En ningún momento. No. En ningún momento. Ni cuando te vas a descansar, ni cuando estás comiendo, ni cuando estás trabajando, cuando estás jugando. En ningún momento. En todo momento hay una conversación de Él contigo. En todo momento. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo estoy yo para esa conversación? ¿Cómo estoy yo para ese llamado? Porque fíjate, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Moisés, en el capítulo 3, cuando Moisés saca todo el tema del rebaño y está en este tema de ocuparse del ganado de su suegro, de Yetro. En Éxodo. Perdón, en Éxodo 3, cuando él se da cuenta de la zarza y que de la zarza están hablando, ¿cierto? Y hay una situación especial y se acerca, hay un llamado desde esa zarza, hay un llamado de Dios y llama a Moisés ahí en Éxodo. Y cuando él se acerca, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo primero que le dice Dios? Detente. Él lo llama, pero le dice detente. ¿Y por qué le dice detente? Porque estás en lugar sagrado. Y nosotros tomamos a la ligera muchas veces las cosas de Dios.
Wow. Y nos la tomamos fácil. Y Él constantemente está hablando con nosotros y constantemente está diciéndonos cosas y nosotros estamos yendo en algún momento, atendiendo en algún momento, pero estamos yendo con las sandalias puestas. Cuando Dios nos dice, para, ponte en orden, quita todo eso, quita lo que no te sirve, quítate las sandalias porque estás en un lugar sagrado. Estás entrando en una conversación, estás recibiendo realmente esto que es una conversación con Dios, un llamado de Él. Porque ahí es donde entendemos que Dios nos llama a servir, que Dios nos llama a compartir, que Dios nos llama a tener una buena familia, que Dios nos llama a todo eso. Pero pongámonos en la condición. Busquemos, miren, hay momentos en los cuales parece ser muy radical la situación, pero en la realidad es que debemos nosotros ocuparnos de eso. No dejar ni que el mal pensamiento, ni que eso empiece a avanzar, porque eso se vuelve en un mal hablar, en un mal sentir, en una mala acción. O sea, no dejemos que eso avance. Cortemos de raíz eso y busquemos eso, porque en ese llamado que Dios nos está haciendo, hay bendición en nuestra vida. Hay bendición profunda para nosotros. Hay una bendición hermosa para cada uno de nosotros. Como lo decía el pastor Chucho ahora, cada uno de nosotros está llamado a ser un buen papá, un buen esposo, un hombre fiel, una mujer fiel, un hombre y una mujer que de verdad se esmeran por que cada cosa que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. No que lo dejamos simplemente como una tarea más. Ahora después del mediodía me llamó tu hermano, el pastor Guillo. Y entonces, porque estamos ahí en un tema de ahora a las 8 de la noche, pero me llamó el pastor Guillo y justo cuando me llamó estaba yo lavando la loza. Y entonces le digo, y me dice, ¿en qué estás? Entonces le digo, no, lavando la loza, pastor. Entonces me dice, se reía. Y yo decía, el mismo lavado de la loza debe ser una ofrenda para Dios. Debe ser, Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer este trabajo de verdad para ti, quiero hacerlo con esmero, quiero hacer esto, cada cosa, cada paso, cada palabra, cada respuesta en nuestras conversaciones, cada respuesta en nuestras discusiones, que sean respuestas que de verdad sean y que estemos escuchando a Dios para que Dios nos esté diciendo hacia dónde tenemos que ir. Un llamado a ser pacificador, no un llamado a ser conflictivo, un llamado a buscar cada día más la santidad, no dejarnos llevar por el mundo, no dejarnos llevar por las cosas que no son y terminar siendo un remedio de lo que puede ser un seguidor de Cristo. Eso es. Y Dios nos llama todo el tiempo a que cada día podamos escuchar ese buen llamado de Él y que seguro que si lo escuchamos bien, vamos a ser cada día mejores y tener mucha bendición de Él. No, nada más que decir. Creo que como lo escribe Marta Ochoa, gracias por esas palabras tan sabias y como también lo escribe Celina, hermosa explicación. Wow, tremendo. Cuando hablas de Moisés y cuando el Señor dice detente, estás pisando un sitio sagrado y no tomemos a la ligera los llamados que Dios nos hace. Así es. No lo tomemos a la ligera. Así es. Prestemos total atención. Y yo recuerdo una definición que encontré sobre devoción. La devoción es la prontitud por hacer la voluntad de Dios. Eso es. Hermosa. Ok, prontitud. Rápido. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? No, que Dios cada mañana renueva sus misericordias. No, espérate, ten cuidado. ¿Qué estás esperando para hacerlo? No tomes a la ligera el llamado que Dios te hace. Wow.
Pastor, gracias. Qué palabra. Pastor, oramos porfa para terminar porque yo sé que tienes actividades. Yo tengo IBLI. Bueno, Tengo el grupo de IBLI. vamos a orar Entonces, gracias. y pedirle a Dios que nos bendiga. Bueno, Señor Padre Santo, gracias Dios, gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, porque no queremos impresionar a nadie, porque no queremos ser nosotros, porque no queremos mostrarnos, porque lo único que queremos es menguar para que seas tú el que se vea, para que sea tu palabra la que ministre, para que sea tu ejemplo el que nos da, Señor Jesucristo, y el que nos mostraste, el que nos guíe a ser cada día mejores, porque queremos ser eso, como lo dijo el apóstol, imitadores tuyos. Eso es lo que queremos ser. Y realmente en esta noche, Dios, lo único que queremos es decirte, henos aquí, Señor, háblanos. Como lo hiciste, Señor, en algún momento con el profeta y lo tuviste que llamar más de una vez. Y hay veces no entendemos de dónde viene la voz, pero permítenos que a través del Espíritu Santo reconozcamos claramente tu voz y que seamos esos que respondemos, heme aquí, estoy dispuesto, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú sigues obrando en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es clara cuando es el Espíritu, nos da esa claridad, ese discernimiento especial. El mismo Espíritu que inspiró a esos hombres a dejar escrito todo lo que tú querías, es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros. Permítenos esa revelación especial que proviene únicamente de tu Espíritu. Amén. Y bendícenos, Señor, cada día. Y que cada día, Señor, podamos dar un paso más para ser lo que tú quieres que nosotros seamos. En tu precioso nombre te hemos orado. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.